Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este tu programa de Cine a tu Casa. Mi nombre es Esteban Rodríguez y te doy las gracias por ser parte de este canal y ser parte de esta comunidad. Y si no sabes qué significa o de qué se trata del Cine a tu Casa, déjame explicártelo rápidamente. Del Cine a tu Casa es la plataforma, es el lugar, es el canal donde todos aquellos que son apasionados del cine, la televisión, vamos a compartir, vamos a conversar, vamos a recibir noticias, vamos a hablar sobre lo más reciente que está sucediendo en el mundo de las películas. Así que tú eres un fanático del cine, la televisión, este es tu lugar. Y si no lo eres, también ese es tu lugar porque somos una comunidad en la cual compartimos nuestras opiniones sin ningún tipo de obstáculo. Así que, bienvenido una vez más. Este es el programa del Cine a tu Casa. En el programa anterior hablamos acerca sobre Sylvester Stallone. Él comentó acerca de que él estaba preparando una versión alterna a la película de Rocky 4. Y uno de nuestros suscriptores hizo una pregunta acerca de qué es esa versión alterna. ¿Es una nueva historia? ¿Una nueva película? Y respondiendo a la pregunta que Sebastián de Loza nos hizo, vamos a meternos de lleno a qué es lo que significa cuando Sylvester Stallone dijo que él estaba preparando una versión alterna a la película de Rocky 4. Y para darte una idea de lo que significa esta situación, hay diferentes formas o cortes de las películas que salen. Lo que nosotros terminamos viendo en el cine es una de las muchas versiones que pueden existir acerca de esa película. Y así que vamos a ver cada una de ellas y te voy a explicar qué significa cada una de ellas para que tengas un concepto y un entendimiento mayor de por qué muchas veces salen versión extendida, versión del director o el corte del director. Un claro ejemplo tenemos como la versión de Zack Snyder, que le llaman la versión del director de la Liga de la Justicia. ¿Por qué se llama así? Lo vamos a aprender. Y para empezar vamos a ver la lista de cada uno de estos cortes diferentes y vamos a explicarlo. Y primeramente tenemos el corte del editor. El corte de la edición es prácticamente lo que queda después de que se termina de filmar las escenas. El corte del editor significa que es la persona asignada de que una vez las escenas fueron filmadas según el guión, según el escrito, rápidamente trata de reacomodar las escenas conforme al guión. Recuerda que muchas de las escenas en una película no se filman cronológicamente. Se filman, depende de muchos factores, depende de qué actores están disponibles en el momento, las localidades que están disponibles en el momento, el presupuesto que tengan para determinada semana. Son muchos factores. Entonces, casi nunca la película se va a filmar cronológicamente como está escrita en el guión. Muchas veces empiezan por la mitad, muchas veces empiezan a filmar las escenas finales, muchas veces empiezan a filmar partes donde después se van a agregar efectos especiales, etc. Así que el corte del editor es el primer corte que sucede después de terminada la filmación de una película. Eso no es la película completa, sino simplemente son todas esas escenas organizadas cronológicamente y puestas para que ahora el director y la demás gente que está encargada de la producción de la película puedan ver la parte principal de cómo va a ser la película. Así que el corte del editor prácticamente eso es lo que significa. No es la película completa, quiero que lo tengas en claro, sino que es el primer paso, la primera edición de lo que será la película futura. Luego tenemos el corte del director. Cuando termina el rodaje y termina la primera parte de la edición, el corte del editor, ahora viene el director con la demás gente encargada de la producción a revisar esas escenas. Y obviamente el director, él es el que tiene la visión general de lo que es la película. Entonces el director va a venir y va a empezar a inspeccionar todas estas escenas para ver si concuerdan con lo que él tiene en la visión. Obviamente en esta parte pasan muchas cosas. Quizá el director decida quitar escenas que no son necesarias para la película.
Y suceden muchas cosas. Obviamente, durante todo este proceso suceden cambios en las películas. Escenas que estaban pensadas se pueden quitar, se pueden editar, se pueden volver a grabar porque quizá no quedó como el director quería. Así que muchas veces estas versiones son las que el director junta conforme a la visión que él estableció para la película desde el principio. Luego tenemos el corte final o el corte teatral. Esto simplemente es lo que nosotros terminamos viendo en el cine. Y este corte obviamente pasa también por muchas personas. Y lo que realmente miramos es el producto final de todos estos procesos. Posiblemente, la mayoría de veces, la edición que vemos en el cine no es la primera edición del editor. Y a veces puede ser que no sea la edición del mismo director. ¿Por qué? Recordemos de que son muchas personas o muchas organizaciones que están a cargo de la producción de una película. Obviamente el director es el que tiene la idea principal, pero los estudios son los que ponen el dinero la mayoría de ocasiones y son los que se van a encargar de distribuir este contenido y esta película. Así que ellos tienen mucha voz y voto en cuestión de lo que ellos creen que sea lo que va a beneficiarles a ellos económicamente. Entonces muchas veces los cortes de los directores pueden ser un poco modificados acorde a lo que los estudios quieran para el producto final. Los estudios quizá tienen alguna otra visión o depende de cómo está modificada la película o si lo van a lanzar en una película para toda audiencia o para una sola audiencia o para cierta edad. Son muchos factores que juegan y a veces han sucedido de que hay conflictos en los que el director y los estudios tienen diferentes visiones y eso termina que los estudios tratan de empujar al director a cambiar muchas veces lo que la visión original tenía él. Y por eso es uno de los casos que vemos hoy en día con la versión de Zack Snyder. Hubieron muchos conflictos durante el estudio, pensaron de que no era el tipo de película que ellos querían presentar. Entonces, parte de eso empezó a haber conflicto. Obviamente, Zack Snyder tuvo una tragedia familiar y otros muchos factores provocaron de que él saliera de la película y otro director vino y terminó la película. Hubieron muchas retomas de escenas para que la película terminara como el estudio quería que fuera el producto final. Así que prácticamente el corte final es eso, lo que terminamos viendo en la sala de cine. Tenemos también las versiones extendidas o las versiones sin cortar, que a veces le llaman. Estas versiones simplemente es, valga la redundancia, la versión extendida de lo que pudimos terminar viendo en el cine. Recordemos que durante el proceso van a haber muchas escenas que van a ser quitadas, obviamente, de la versión finalizada, porque quizá no son muy relevantes a la historia de la película, o conforme están viendo la película, tanto el director o los estudios sienten que está yendo muy despacio la narrativa, hay algo que se está perdiendo, el enfoque, escenas que quizá ¿cómo te explico? Escenas que no aportan más de lo que en sí ya aportó la película completa. Entonces son muchas escenas que son quitadas, pero muchas veces estas versiones extendidas las utilizan después para promover el lanzamiento de los DVDs, de los Blu-ray, con contenido extra. ¿Para qué? Porque si tú ya viste una película, a veces es difícil, bueno, ya la vi en el cine, ¿para qué voy a comprar un DVD? ¿Para qué voy a comprar un Blu-ray? Pero por eso a veces agregan estas escenas adicionales o escenas que quizá eran mucho más largas de lo que vemos en la película para darle algo a la gente que pueda decir, quiero comprar este DVD de esta película porque trae contenido extra que no vi
en el cine. Así que estas versiones extendidas por eso se tratan. Es una compilación de aquello que se fue quitado durante la edición, durante el proceso de toda la película. Y por último tenemos las ediciones especiales y versiones remasterizadas. Este tipo de versiones son el ejemplo más claro de este tipo de versiones es la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias. Después de que las precuelas o el episodio 1, 2 y 3 salieron, hubo una revolución en la tecnología, hubo un avance en la tecnología, en los efectos especiales, y George Lucas quiso ahora implementar esas nuevas tecnologías en las primeras películas que él sacó. Entonces hubieron cambios en los cuales muchos efectos prácticos en cuestión de títeres o en cuestión de escenas del fondo de la película eran algunas cosas y se cambiaron a efectos especiales modificados, hechos a computadora. A mucha gente no le gustó, a mucha gente les pareció de que fue un golpe en la cara porque ellos amaban las versiones originales. Y sin embargo George Lucas decidió modificarlas y poner estos efectos especiales adicionales en la película. A muchos no les gustó, a muchos les gustó. Es cuestión de cómo tú ves la película y, como les digo, las películas son subjetivas. Tu pensamiento, tu forma de vista quizá no va a ser la misma que yo tengo. Tú vas a ver algunas escenas como fuerzas de la película, quizá yo no los vea así, etc. Así que, entendiendo eso, sabemos de que hubo gente que no le pareció, pero hubo gente que estuvo bien con eso. Y eso es uno de los claros ejemplos. Entonces, mayormente eso pasa con películas que son de algún tiempo atrás, donde alguna tecnología todavía no estaba fuerte, en este caso los efectos especiales. Entonces retoman estas películas y las modifican. Ahora, las versiones remasterizadas es simplemente aquellas películas que también en un pasado las vuelven a revivir digitalmente para que tengan una mejor calidad visualmente y el sonido. Entonces muchas películas también han sido remasterizadas para poder ser disfrutadas mejor en este tiempo con una calidad de imagen mayor y una calidad de sonido mayor. Así que estas son todo el tipo de versiones que quizá la mayoría de nosotros no conocíamos, porque nosotros vemos la película, lo que es la edición final. Así que para los que tenían la duda de qué son estas diferentes versiones, esta fue la respuesta. Y bueno, eso fue todo en cuestión de las ediciones. Espero que hayas aprendido algo, y si aprendiste algo, dale un me gusta, dale suscribirte, comparte este video para que más personas entiendan qué es lo que significa todo este tipo de cortes. Así que ahora vamos a lo siguiente. Vamos a lo más reciente de las noticias del mundo del cine. Y una de estas noticias es la siguiente. Joe Russo de Extracción proporciona una actualización sobre la secuela. Uno de los mayores éxitos del 2020 hasta el momento ha sido Extracción de Netflix, protagonizada por Chris Hemsworth y escrito y producido por los directores de Avengers Endgame, Los Vengadores, Juego Final. Y uno de ellos decía: empecé a escribir la secuela o precuela hace 3 semanas. Es un gran personaje para el que escribir, con una fantástica actuación de Hemsworth. Así que me hace el trabajo más fácil. Creo que la misión es subir la escala en esta, tanto emocional como físicamente. No sé si tú ya viste la película de Extracción de Chris Hemsworth, que está en Netflix. Es una película llena, colmada de acción. Es ese tipo de películas que a la mayoría de hombres les va a gustar, porque está llena de acción, llena de peleas, llena de constante movimiento de cámara.
Pero una de las cosas interesantes de la película que a mí me gustó y que a mucha gente le gustó, que hay particularmente una escena en la película que dura exactamente como 12 minutos. Y lo interesante de esta escena es de que la filmaron continuamente. No son pequeñas escenas unidas para formar una escena completa, sino que desde el principio, antes de que Chris Hemsworth entre a un automóvil con el muchacho, toda esa escena fue filmada continuamente. Entonces, tiene un efecto y se siente diferente a como cuando son pequeñas escenas tomadas y luego las editan y las van juntando una con otra. Entonces, esto fue lo que llamó la atención de la película. Y el mismo Chris Hemsworth comentó de que ha sido una de las preparaciones, físicamente hablando, más complejas que ha hecho. Inclusive más que en los papeles que ha hecho de Thor en la película de los Vengadores. Eso quiere decir que fue una escena, una coreografía sumamente preparada, sumamente elaborada, que fue ejecutada de una forma excelente. Y inclusive algunos, tú puedes buscar en YouTube algunos videos donde hablan acerca de esta escena, de cómo fue filmada. Y es interesante ver las técnicas que usaron para dar la impresión de que esa escena nunca fue cortada. Es una escena que dura 12 minutos, donde no hay edición, no hay escenas de diferentes ángulos, sino que es continuamente. Así que si te gustan las películas de acción, Extracción es una buena opción para que tú la puedas ver. Entonces, a partir de del éxito que ha tenido esta película, obviamente lo que ha hecho monetariamente ha sido más que suficiente como para darle la luz verde a una continuación. Y además el final de la película también dejó el preámbulo para una continuación, o como en este caso Joe Russo está diciendo, una precuela. Una precuela es una historia previa a lo que sucedió en esta película. Así que tenemos la opción de que sea una historia previa o una continuación de lo que ya vimos. Pero están hablando sobre ello, están empezando a escribir el guión y bueno, prontamente vamos a empezar a ver noticias sobre el avance de la película Extracción número 2. Vamos a lo siguiente ahora. ¿Qué está pasando con Atomic Blonde 2? En el 2017, La rubia atómica de David Leitch resultó ser lo que se podría llamar un éxito silencioso. Ese dinero posiblemente justifica un seguimiento y el director expresó un gran entusiasmo por Atomic Blonde 2 en el periodo previo al lanzamiento, pero el proyecto aún no ha sido comenzado realmente, girando sus engranajes y avanzando hacia la etapa de producción. Y Charlize Theron, la actriz principal de esta película, dijo: "Estamos en las etapas de desarrollo en este momento, y eso es lo único para lo que este encierro ha sido bueno, para desarrollar con los escritores a través de Zoom. Por lo tanto, estamos desarrollando activamente una secuela de Atomic Blonde en este momento". En programas anteriores había comentado que las películas de Charlize Theron las voy a ver porque me gusta ver las películas donde ella sale. Es una buena actriz, es una tremenda actriz, ganadora de Óscares, un gran repertorio de diferentes papeles, donde ha sido villana, donde ha sido de drama y ahora acción. Para aquellos que no vieron La rubia atómica, se trata obviamente de un tipo de espía que es experta en lo que hace. Obviamente es un estilo de James Bond, es un estilo de mucho de ese tipo de películas. Y obviamente ella tiene gran habilidad para defenderse y para cumplir las misiones que ella tiene. Entonces, también fue exitosa y hizo lo suficiente como también para dar la luz verde a una secuela. Obviamente ellos no han podido realizar mucho trabajo, pero encontraron la manera a través de Zoom. Zoom es una aplicación de videollamadas, de videoconferencias, y encontraron la manera de empezar a
a trabajar en el guión de esta película a través de Zoom. Tanto los escritores como la actriz principal han estado teniendo esas conferencias y hablando sobre esta película y cómo empezarla a desarrollar. Oficialmente no ha empezado, como el artículo decía, pero ya están empezando los primeros pasos, los pasos de bebé, que siempre son necesarios para empezar cada película. Así que estemos pendientes cómo se desarrolla esta noticia. Para aquellos que nos gustó la primera película, viene la secuela, no sabemos cuándo, pero ya están trabajando en ello. No ha habido un comienzo oficial, pero ya están hablando sobre ello y ya dieron noticias sobre que están trabajando de ello. Así que seguimos esperando por esta película. Ahora tenemos Leigh Whannell, director de Invisible Man, en conversaciones para Wolfman, el hombre lobo, de Ryan Gosling. El director de Invisible Man, Leigh Whannell, está en negociaciones para dirigir Wolfman, de Ryan Gosling, para Universal Pictures. Whannell también escribirá el guión para la película basado en una idea original suya. El original de Universal, The Wolfman, debutó en 1941 con Lon Chaney Jr. en el papel principal. Esta buena noticia para aquellos que les gustan las películas de monstruos. Universal hace un tiempo atrás quiso tomar la idea, en este caso como Marvel, como el universo de DC, de tratar de crear un universo que todo esté conectado entre sí, con las propiedades que ellos tenían de monstruos, como la momia, como Frankenstein, como el hombre lobo. Ya hace algún tiempo atrás salió la película de la momia, volvieron a hacer una película, y en la cual Tom Cruise estuvo protagonizando la película. Visualmente la película está bien, estuvo buena, acción estuvo bien, pero no tuvo el efecto que los estudios quisieron. Críticamente no fue famosa y mucha gente no le pareció mucho la película. Así que como que los deseos de crear un universo se les fueron de las manos en ese momento. Así que a partir de ahí cambiaron el enfoque y se van a empezar a dedicar a películas específicas con cada personaje. Y esta película del hombre lobo va a ser una de ellas, con Ryan Gosling, que ya fue confirmado para esta película hace algún tiempo atrás. Y a Ryan Gosling quizá muchos lo recordamos, bueno, muchas películas, depende, pero una de las más recientes que él estuvo fue El primer hombre, The First Man, que es acerca de Neil Armstrong, el astronauta, uno de los primeros que estuvieron en los proyectos de la NASA y los que pisaron primeramente la superficie lunar. Así que esa película, si no la has visto, te la recomiendo, es muy buena. Y hay muchas películas que nos recordamos, y quizá la mayoría de mujeres se acuerdan de Notebook, La Nota, no sé cómo la han traducido en español, porque salió hace algún tiempo atrás. Pero Ryan Gosling es un actor muy conocido también, es un buen actor, dramático, en comedia, hace de todo un poco y lo hace bien. Entonces él fue elegido para participar en esta película como el actor principal. Y ahora el director de Invisible Man, del hombre invisible, que hace algún poco tiempo salió, no he tenido la oportunidad de verla, pero también este hombre invisible forma parte de todo este universo que Universal quiso crear y lamentablemente no les funcionó. Así que es una propiedad que ha estado desde mucho tiempo atrás. 1941 fue la primera película del hombre lobo que salió, y desde ese tiempo han salido muchas versiones, pero esperemos que puedan seguir adelante. Es una idea original de este director. Él está escribiendo el guión para esta película, una idea original de él, así que esperemos que sea buena. No importa qué actor esté, no importa cómo sea, pero esperemos que sea buena la narrativa y que podamos disfrutar esta película para cuando salga. Así que vamos a seguir esperando a ver qué noticias tenemos respecto del hombre lobo. Oprah Winfrey y Lionsgate traerán el proyecto
1619 de New York Times al cine y la televisión. Oprah Winfrey, The New York Times y Lionsgate se asocian en una serie de largometrajes y programas de televisión basadas en el proyecto 1619. La colaboración fue anunciada el miércoles, casi un año después de que el Times estrenó la serie The 1619 Project, para reexaminar el legado de la esclavitud en los Estados Unidos en el aniversario 400 de la llegada de los primeros africanos a Virginia. El proyecto 1619 exploró cómo la esclavitud dio forma a todos los aspectos de la sociedad, desde la música y el derecho hasta la educación y las artes. Para muchos estadounidenses, el proyecto 1619 fue un gran despertar y una verdadera historia que probablemente nunca aprendiste en la escuela. Ok, estamos en un tiempo en el cual las voces de gente de color se está levantando, obviamente debido a muchas circunstancias, pero eso está dando lugar a que muchas historias más acerca sobre el pasado salgan a luz y sean vistas por toda la gente, no solo acá en Estados Unidos, sino que el resto del mundo. Entonces, al igual como cada país tiene su historia. En cada uno de estos países nosotros aprendemos algo quizá en la escuela, de que cuando estamos más adultos nos damos cuenta de que hubieron algunos aspectos que fueron obviados o algunas partes de la historia que no nos contaron. Y eso es igual en todos lados, eso ha sido lo mismo en todos lados. Y Estados Unidos no es excepción. Hay muchas cosas que en la escuela quizá no van a enseñar, que son parte de la historia, que simplemente las obvian, intencional o no intencional, pero están obviadas. Y una de esas cosas es muchas de las historias sobre la esclavitud en este país. Y hace un año el periódico The New York Times sacó un artículo explorando todas estas historias que quizá nunca han sido contadas, nunca han sido dichas. Y fue tan famoso el artículo que un año después Oprah Winfrey y el estudio de Lionsgate están en negociaciones para traer todas esas historias, el artículo que fue publicado, a la televisión, a los cines y a cualquier otro medio que ellos puedan implementar para contar estas historias. Así que el proyecto de 1619 fue un artículo para un periódico que ahora están buscando hacerlo en la pantalla grande, en la pantalla chica, y buscando los medios para poder expresar estas noticias a lo largo de la historia. Así que seguiremos también esperando a ver en qué resulta en todas estas negociaciones y cuándo vamos a tener la primera presentación de algo fijo que ellos hayan decidido hacer. Así que vamos a estar pendiente. Estate pendiente en tu canal del Cine a tu Casa para recibir noticias sobre estos avances. Y por último quiero hablar acerca de Misterios sin resolver. No había tenido la oportunidad de verlo, no había tenido tiempo de poder verlo, empecé a verlo. Misterios sin resolver es una serie muy conocida, obviamente aquí en los Estados Unidos, pero en el habla hispana también fue muy conocida. Inclusive yo me recuerdo que era chico cuando empecé a ver esta serie y la música de la introducción hasta me daba miedo, pero bueno, esos son recuerdos que ahora son graciosos para mí, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que esa serie fue muy famosa. Obviamente la serie es acerca de casos que nunca fueron resueltos. En la serie en aquel entonces también muchos de los casos eran personas que vieron UFOs, que son extraterrestres en aquel entonces, que hablaban sobre que creían que parientes de ellos habían sido raptados por estos personajes y que nunca más supieron de ellos. Y bueno, actualmente de los episodios que he visto, de los 7 episodios creo que hay, solamente uno de ellos es acerca de estos raptos de aliens. Y el resto son casos
reales sobre personas que o fueron asesinadas o fueron desaparecidas y no se ha resuelto el caso. Y la misma producción de Netflix comentó acerca de que obviamente querían revivir la serie de la original, pero obviamente no podían incluir todos los casos que en aquel entonces estuvieron. Muchos de esos casos fueron resueltos años después. Muchos de esos casos no van a tener la misma audiencia que en aquel entonces tuvieron. Muchos de estos casos de vistas de los UFOs o extraterrestres quizá hoy en día no funcionen tanto, dijeron ellos, porque hoy en día tener el acceso a un teléfono y las redes sociales, y es más fácil comunicar eso para darse cuenta si es verdad o es falso. En aquel entonces no había esa facilidad, así que quedaban las cosas como no resueltas, como algo asombroso, ¿no? Y obviamente muchos casos que no fueron resolvidos. Hoy en día la tecnología en cuestión al ADN ha mejorado, ha avanzado, y muchos de esos casos fueron resueltos. Y seguimos escuchando todavía muchos casos en otros documentarios de aún gente que fueron encerradas y que eran inocentes a raíz de las investigaciones del ADN. Han podido darse cuenta que fueron personas inocentes y las han liberado de las condenas que ellos han tenido. Y así otros muchos casos también se han resuelto por lo mismo, por el avance de la tecnología. Así que Misterios sin resolver sigue con la misma tendencia de casos que no fueron resueltos. Y wow, hay algunos episodios que son dolorosos, sí, son tristes, obviamente. Y en particular uno de ellos que me llamó mucho la atención. Si no lo has visto, te recomiendo ver la serie. Parece literalmente sacado de una película. Lo que tú ves en las películas, que uno dice, wow, ¿cómo esto puede suceder? Y cómo la persona se salió con la suya. Bueno, hay un caso. Uno de esos casos tú lo vas a poder ver en esta serie, que te queda la cabeza. Realmente cómo esta persona pudo hacer eso y escaparse. Pero bueno, te recomiendo ver la serie. Es muy buena y ahí se despiertan nuestros instintos de detective para tratar de nosotros mismos resolver o deducir qué es lo que pudo haber pasado en estos casos. Así que es un tiempo en la que la pasas bien tratando de descifrar lo que sucedió. Pero bueno, gracias por estar ese tiempo. Gracias por estar sintonizado. Gracias por suscribirte, por darle like. No te olvides comentar. No te olvides escribirnos a nuestro correo electrónico. Para así saber, para estar conectados, para estar pendiente de las nuevas noticias. Si tienes preguntas, aquí estamos para responderlas. Y no olvides compartir. Aquellas personas que tú sabes que les gustan las películas, compártelo y para que sigamos creciendo en esta comunidad. Es todo por hoy. Mi nombre es Esteban Rodríguez y este fue tu programa Del Cine a tu Casa.